Iniciamos el tema del día martes 26 de mayo, titulado El Génesis versus el paganismo. Iniciemos con una oración. Gracias, querido Dios, por tus bondades. Gracias por tus cuidados y por permitirnos cada día, Señor, tener la oportunidad de abrir tu palabra para que ella nos dé luz y claridad en cuanto a lo que tú has escrito, Señor, y quieres para nosotros. Gracias por tus bondades. Pedimos el perdón por nuestras faltas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy va conectado con el tema que hemos estado viendo durante esta semana. E inclusive con el de ayer. Sí, que fue bastante interesante, de hecho. Pues bien, miren, ¿qué es paganismo? En el contexto de la historia de la humanidad, podemos decir que son aquellas personas que tenían sus propios dioses, que no querían reconocer a nuestro Dios como el creador, como el dador de la vida, como aquel ser que ha cuidado a la humanidad, ¿sí? Entonces, principalmente entendamos este concepto por esto, ¿no? Una persona pagana es aquella que no aceptaba a Dios. En nuestras versiones bíblicas encontramos unas transcripciones como Yahvé, en otras Jehová, en otras el Señor, me refiero a Él, ¿cierto? Pues sencillamente esto. Ahora, miren, hay que entender algo muy claro. La historia del conflicto entre nuestro Creador y el enemigo de Dios, que sabemos su nombre, ¿cierto? Apocalipsis lo llama la serpiente antigua, lo llama Satanás, lo llama el gran dragón, el dragón escarlata, por ahí también. Entonces, el engañador, hablamos del mismo, ¿cierto? Entonces, él siempre se ha planteado poder llevar la contraria a lo que Dios presenta. Recordemos el relato de Génesis, cuando Eva le dice a la serpiente, no puedo comer ni puedo tocarlo, porque el día que toque de ese fruto voy a morir. ¿Qué le dijo Satanás? No moriréis. Entonces, solamente ahí tenemos una de las tantas muestras donde el Satanás siempre lleva la contraria a lo que nuestro Dios nos ha enseñado en su palabra. Pues bien, lejos de valerse de los antiguos mitos de la creación paganos, es decir, la Biblia no se origina de estos mitos, ¿sí? Génesis parece haber tenido una intención bastante clara, de haber sido escrita de una manera que refute esos mitos, es decir, que vaya en contra de esos conceptos, de esas leyendas que se habían creado en aquellos tiempos por las culturas paganas. ¿Ok? De hecho, Génesis está pensado en enfocar a su lector a que Dios es creador. Pues bien, veamos qué nos dice, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículos desde el 14 al 19, para responder a esta pregunta. ¿Cómo se describe lo que aparece el cuarto día y cuáles son sus funciones? Es decir, el cuarto día de la creación. Voy a leer. La palabra de Dios nos dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sencillamente la Biblia no dice y creó Dios el sol y creó Dios la luna? ¿Por qué la identifica como la lumbrera mayor y la lumbrera menor? Una para que señorease en el día, sabemos que es el sol, y otra para que él señorease en la noche, que sabemos que es la luna, ¿verdad? O sea, ¿con qué propósito? Pues bien, miren, tengamos en cuenta algo. Las antiguas civilizaciones, entre los muchos dioses que tenía y a quienes adoraban, tenían también al sol y la luna. Entonces, seguramente lo que el autor inspirado, Moisés, ¿cierto?, el autor inspirado por el Espíritu Santo evitó utilizar los términos sol y luna porque en hebreo eran los nombres de los dioses sol y luna del antiguo cercano oriente y de Egipto. O al menos estaban estrechamente relacionados con esos nombres.
El uso de los términos lumbrera mayor y lumbrera menor muestra que se crearon para funciones específicas, como señales para las estaciones, para días y para años, ¿sí? Y también para poder alumbrar sobre la tierra, como lo hacen hoy en día. Es decir, el texto muestra muy claramente que el sol y la luna no eran dioses, sino objetos creados con funciones naturales específicas, tal como lo entendemos hoy. Ahora, leamos a continuación Génesis capítulo 2 versículo 7 y capítulo 2 mismo desde el versículo 18 al 24. Para responder a esta pregunta, ¿cómo interviene Dios íntimamente en la creación de Adán y Eva? Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, del 18 al 24. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pues bien, los antiguos mitos del cercano oriente representan unánimemente la creación del hombre como una idea de último momento. Es decir, las cosas estaban hechas y pues, bueno, creamos al hombre. ¿Con qué propósito? ¿Con qué resultado? Con la idea de que aliviaran a los dioses en su ardua labor. Eso lo vimos ayer. Esta idea mítica contradice la idea bíblica de que el hombre gobierna el mundo como vicerregente de Dios, o es decir, como vicegerente, como segundo al mando. Él tiene que cuidar, él tenía que cultivar la tierra, ¿verdad? Ahora, no hubo improvisación en la creación de los seres humanos. Al contrario, el texto que leímos indica claramente que el hombre es el punto culminante del relato de la creación, lo que muestra con claridad cuán diferentes son los relatos paganos que el relato bíblico. El hombre no fue creado como un extra o como un ya. No, fue creado con un propósito especial, como la corona. Dice un amigo, como la cerecita del pastel, ¿sí? Que va al final, como punto culminante. Entonces, por lo tanto, Génesis presenta una corrección ¿contra qué? Contra los mitos del mundo antiguo. Moisés utilizó algunos términos e ideas incompatibles con los conceptos paganos y lo hizo simplemente expresando la interpretación bíblica de la realidad y del papel y el propósito de Dios en la creación. Hace miles de años, la historia bíblica de la creación estaba reñida con la cultura imperante en aquel entonces. En la actualidad, la historia bíblica de la creación está reñida con la cultura predominante. ¿Por qué no debería sorprendernos? Querido amigo, ten en cuenta siempre algo. Miren, cuando tú tienes un problema con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus amigos, no es coincidencia. Hay alguien que está detrás de todo esto, buscando destruir las relaciones y principalmente preocupado en destruir la relación que tú tienes con tu Creador. No es coincidencia que tú no sientas el ánimo de ir a la Biblia y poder leer. Te aseguro que pasarás mucho tiempo al teléfono, tal vez en una red social, tal vez en algún juego, en el celular o en el televisor. No sé, hay muchas actividades, la verdad, que siendo honestos con nosotros mismos no son productivas.
pues tienes interés de pasar más tiempo frente a esa actividad, ¿ok? En la cual pierdes mucho tiempo valioso, o prefieres estar sentado, acostado, acomodado en el mueble, leyendo la Biblia. Leyendo un libro que te ayude a profundizar el estudio, cosas que tal vez no entiendes a primera instancia en la Biblia. Tal vez estás buscando un libro que te ayude a profundizar el estudio, o que te ayude a tener más interés en poder pasar tiempo de rodillas. ¿Lo sientes? ¿Verdad que no? Entonces, claramente es el interés, es el trabajo del enemigo de Dios, de Satanás, de poder destruir esa relación. ¿Ya? Entonces, de igual forma en la antigüedad, las personas eran influenciadas por Satanás y sus ángeles, ¿sí? Nosotros lo llamamos demonios, ¿cierto? Para que esa relación fuera rota. Y miren, de alguna forma, aunque han pasado muchas otras culturas, la cultura griega, que es la predominante en nuestros tiempos, nosotros hemos acogido muchas cosas de la cultura griega, ¿sí? Hay ciertas ideologías cristianas donde tienen varios dioses, varios santos, a los cuales adoran, a los cuales oran, pero eso está totalmente alejado de lo que la Biblia enseña, ¿sí? La misma Biblia lo aclara claramente, que solamente podemos adorar ¿a quién? A Dios, a nuestro Creador. Entonces, no es coincidencia. No es coincidencia que la gente prefiera pasar, le llame su atención, mejor dicho, los mitos, las leyendas y cosas que no son en nada cercanas a la realidad. Pues bien, algo que preocupa mucho es el hecho de que dentro del mundo cristiano, y lo hemos ya tomado en estos días, existe ya la creencia de una evolución teísta, es decir, que Dios de alguna forma estuvo inmiscuido en el proceso evolutivo, ¿ya? Que es algo diferente a la evolución pagana que habla acerca del Big Bang. En la evolución teísta se cree que de alguna forma Dios vino a la tierra, puso una semillita, esa semillita creció, el hombre fue poco a poco evolucionando, creciendo, ¿sí? Entonces, miren cuánto el enemigo de Dios se ha metido en el mundo creyente, en su iglesia, en su pueblo. Y te hago una invitación. Agradezco mucho y creo que es de gran bendición el comentario que hace el pastor Daniel Herrera, el cual también lo escucho. Y dice algo importante. Pregunta al líder religioso de la iglesia en la que te congregas y pregúntale si los días de la creación fueron días literales, es decir, de 24 horas, o de cuánto tiempo son. ¿Sí? Solamente para que te des cuenta de cómo dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, está sembrada ya la semilla de maldad, la semilla sembrada por el enemigo, pensada en quitarle a Dios el título de creador, del dueño de este mundo. Muy bien, a continuación quiero leer unos pocos párrafos de algunos de los escritos de la hermana Elena de White, escritora cristiana. Miren, en el libro Alza tus ojos dice lo siguiente: el pagano inculto aprende sus lecciones a través de la naturaleza y de sus propias necesidades, e insatisfecho con las tinieblas, se esfuerza por alcanzar la luz, buscando a Dios en la primera gran causa. En el libro de Génesis se registran varias maneras en las que el Señor habla, pero es sorprendente el contraste entre la revelación del Altísimo en dicho libro y las ideas de los gentiles. Muchos filósofos paganos tuvieron un conocimiento de Dios que era puro, pero la degeneración, el culto a las cosas creadas, comenzó a oscurecer ese conocimiento, y las obras de las manos de Dios en el mundo natural, como el sol, la luna y las estrellas, fueron veneradas, es decir, adoradas, ¿sí? En otro libro, en el libro Testimonios para los Ministros, leo lo siguiente, 2 párrafos. La filosofía humana declara que para la creación del mundo se destinó un periodo indefinido de tiempo. ¿Presenta Dios el asunto de esta forma? No. Él dice: señales para mí entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días, o sea, no en 6 periodos indefinidos de tiempo, porque entonces no habría manera posible en que el hombre pudiera observar el día especificado en el 4º mandamiento, ¿cierto? En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Sin embargo, teniendo ante sí los oráculos vivientes, los que pretenden predicar la palabra presentan las suposiciones de mentes humanas, las máximas y los mandamientos de hombres.
anulan la ley de Dios por sus tradiciones. Los sofismas referentes a lo que el mundo ha sido creado en un periodo indefinido de tiempo son uno de los engaños satánicos. Y la verdad, muy tristemente, ha surgido gran efecto. Pues bien, miren, Dios habla a la familia humana en lenguaje que ésta puede comprender. Él no deja el tema tan indefinido que los seres humanos puedan acomodarlos a sus teorías. Por favor, aprendamos a obedecer lo que está escrito, ¿sí? El libro Patriarcas y Profetas nos dice el siguiente párrafo. Miren, mediante la influencia de Jezabel, sabemos la esposa de Acab, ¿cierto? Procediente de una nación pagana, donde tenía muchos dioses. Entonces, bajo la influencia de esta mujer Jezabel y de sus sacerdotes impíos, se enseñaba al pueblo de Dios, que era el pueblo israelita en aquel entonces, que los ídolos que se habían levantado eran divinidades que gobernaban por su poder místico los elementos de la tierra, el fuego y el agua. Todas las bendiciones del cielo, los arroyos y las corrientes de aguas vivas, el suave rocío, las lluvias que refrescaban la tierra y hacían fructificar abundantemente los campos, se atribuía, ¿saben a quién? A Baal, ¿sí? Y también a Astarte, en vez de atribuirle esto a quién? Al dador de todo, que es nuestro creador. El pueblo olvidaba que las colinas y los valles, los ríos y los manantiales estaban en las manos del Dios vivo y que éste regía el sol, las nubes del cielo y todos los poderes de la naturaleza. Finalmente, el último párrafo encontrado en el libro El deseado de toda la gente nos dice: mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertirle la fe de Israel había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre pueda salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Tengamos mucho cuidado. Recordemos que no podemos salvarnos a través de nuestras obras, sino es gracias a la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio que hizo para darnos vida en abundancia. Querido amigo oyente, querida amiga, ciertamente estamos inmersos en un conflicto cósmico, en un conflicto que si nuestros ojos pudieran observar, viéramos a los ángeles de Dios luchando constantemente por librarnos de las influencias de los ángeles del enemigo, que están pensados solamente en destruir nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. Es decir, nuestra relación vertical hacia el cielo y la horizontal que es hacia nuestro prójimo, hacia nuestro semejante. Por favor, entiendo que no es sencillo. Siempre digo esto, hemos vivido durante tanto tiempo en un mundo lleno de pecado, donde lo que nos ofrece no son cosas buenas en su mayoría, ¿sí? Lamentablemente. Entonces somos influenciados por ellos. Por favor, depende del Creador, depende de nuestro Dios. Si somos incapaces de poder obtener la victoria en nuestros conflictos diarios, en nuestras luchas, aprendamos a pasar más tiempo de rodillas. O si estás en tu casa sentado, ora a Dios. Si estás en tu habitación, cierra tu puerta, arrodíllate un momento y di: Señor, necesito fuerza. Necesito la capacidad para poder hacer frente a las tentaciones que me da el enemigo. No es fácil, pero nuestro Señor en Apocalipsis ha hecho muchas promesas. ¿Sabes a quién? No al que intentó, no al que hizo varios esfuerzos para obtener la victoria. Ya no, sino al vencedor. Y esa victoria solamente la obtendremos de la mano de nuestro Señor Cristo Jesús. Te hago una invitación. ¿Estás totalmente convencido de que es Dios el creador del cielo y de la tierra? Pues si esa es tu respuesta, te invito a que le entregues tu vida a Él, tu voluntad. Hazlo hoy. Hoy es el día de la decisión.